Bueno, es eso lo que pasó precisamente en el Parlamento Europeo y claro, las repercusiones inmediatamente existen en nuestro país. Con distintas interpretaciones de esa resolución, de la resolución 244/2021, una resolución conjunta, hemos invitado en esta noche a Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, y a Adolfo Mendoza, que es presidente del Parlamento Andino del Movimiento al Socialismo, en representación del Movimiento al Socialismo. Adolfo Mendoza nos está acompañando también para que podamos pedirles los criterios que desde sus tiendas políticas, desde sus visiones existen respecto a esta resolución que se ha conocido del Parlamento Europeo. Comienzo contigo, Adolfo. Muy buenas noches y bienvenido a Noches sin Tregua. Adelante. Muy buenas noches, gracias por la invitación, Jorge. Un saludo al diputado de Comunidad Ciudadana. Lo primero que tengo que decir es que en verdad la decisión que ha tomado el Parlamento Europeo es una decisión escandalosa basada en criterios que están totalmente alejados de la realidad, pero además es necesario mencionar que el grupo Vox y su representante, el señor Hermann Tertsch, buscaban además generar sanciones para nuestro país y evidentemente eso no ha sido aprobado, eso ha sido totalmente rechazado por el Parlamento Europeo. Notarán además que la cortina de humo es la propia señora Yanine Áñez, porque en el fondo, detrás de todo, lo que se trata es de que ellos quieren justificar el supuesto fraude y justificar que supuestamente no existió un golpe de Estado en Bolivia. Además de las declaraciones que hemos escuchado, deberíamos escuchar también los argumentos de la otra parte en la discusión del Parlamento Europeo para tener ya todos los elementos y argumentos que ellos utilizaron para decidir lo que decidieron. En todo caso, se trata de un intento de injerencia a propósito de un tema que no les compete. Ellos hablan de independencia de poderes y sin embargo están tratando de generar una lógica injerencista paralela a la que hace el señor Almagro desde un Parlamento Europeo sobre un Estado independiente. Pero además, esta moción fue propuesta por un grupo que es catalogado a nivel mundial de derecha fascista, el grupo Vox. No nos olvidemos que Hermann Tertsch estuvo en Bolivia inmediatamente después del golpe de Estado de noviembre del 2019 y acompañó a los ministros López y Murillo justo momentos después de los sucesos que derivaron en las masacres de Sacaba y Sengata. Ellos apoyaron el golpe de Estado, ellos apoyaron el quiebre constitucional en Bolivia. Y de lo que tratan ahora es de intentar poner una cortina de humo para justificar la actuación de algunos de sus representantes como socios del golpe de Estado. Es más, hablan de un supuesto fraude, hablan y lo reconocen que apoyaron la auditoría de la Organización de Estados Americanos y sabemos que en el informe de la auditoría de la OEA no se menciona la palabra fraude. Sabemos que tuvieron 11 meses aquí, Comunidad Ciudadana y la OEA para presentar las pruebas sobre el supuesto fraude y esto nunca sucedió. No han presentado hasta ahora una sola prueba y yo les reto a que discutamos este tema del fraude, porque es fácil generar falsas expectativas y mentiras para sostener lo insostenible, que en Bolivia existió un escandaloso fraude. Ya todo el mundo sabe que eso no ocurrió, pero además ellos intentan generar una impresión de que están defendiendo la democracia, cuando este grupo de la derecha fascista en Europa es un grupo que atenta contra los migrantes, atenta contra los derechos humanos, tiene actitudes de odio y después hablan de defensa de los derechos humanos, participan de interrupción de gobiernos constitucionales y después hablan de defensa de la democracia. Son los primeros en oponerse, por ejemplo, a la liberación de las vacunas y de pronto dicen defender la vida. En el fondo, lo que están haciendo es generar una cortina de humo a partir de las pésimas consecuencias de su política en Europa.
y no vamos a permitir por ninguna razón en Bolivia de injerencia que quieren generar estos grupos neofascistas y conservadores con sus aliados nacionales, que han sido los grandes perdedores de la recuperación de la democracia en octubre del año pasado. Muy bien, muchísimas gracias, Adolfo. 396 votos a favor, 267 en contra y 28 abstenciones. Esos son los números que acompañan precisamente la resolución que se ha conocido el día de hoy. ¿Cuál es la mirada, la evaluación, el balance de esta comunidad ciudadana? Don Carlos Alarcón, usted ha escuchado también la posición de don Adolfo Mendoza a propósito de este tema. Gracias, Jorge, muy buenas noches. Un cordial saludo a usted, a los que le siguen su programa y también a Adolfo Mendoza, representante de Bolivia en el Parlamento andino. Nosotros consideramos que la resolución del Parlamento Europeo es una resolución absolutamente justa, no dice ni más ni menos de lo que todos ya sabemos en Bolivia y que, por supuesto, es una prueba concluyente de todos los abusos y violaciones contra los derechos humanos que se están cometiendo en el país por la manipulación de la Fiscalía y de la Justicia con el caso fraguado, falso y montado del golpe de Estado. Te quiero dar unos datos de contexto que son importantes. Cuando decimos el Parlamento Europeo, Jorge, ¿de qué estamos hablando? Es una institución parlamentaria de la Unión Europea elegida directamente. Son 705 diputados de 27 países de la Unión Europea, repartidos en 7 grupos políticos que representan a 477 millones de personas. Este Parlamento Europeo, Jorge, tiene una composición donde la ultraderecha suma solo 135 escaños y sumados a otros grupos de derecha dan un total de 172 escaños de los 705. Es decir, que la absoluta y la inmensa mayoría de los representantes del Parlamento Europeo no son ni de la derecha ni de la ultraderecha, sino más bien de fuerzas políticas progresistas, de izquierda y de centro izquierda, las que han contribuido con su voto mayoritario para aprobar esta resolución. Hecha esta puntualización, ¿qué es lo que nos está diciendo el Parlamento Europeo? Que quedaron espantados porque esta ola de persecución política en Bolivia se entendía que nunca debería haber sucedido porque hubo una sucesión de la expresidenta Áñez apegada a la Constitución. Gracias a esa sucesión constitucional se hicieron elecciones limpias y transparentes el año 2020 que fueron avaladas por el Tribunal Constitucional y por el propio Movimiento al Socialismo, con 2/3 de legisladores de la anterior Asamblea, y como consecuencia de esas elecciones llegó al actual poder del gobierno el actual presidente y vicepresidente. Entonces, el Parlamento Europeo dice, todos pensamos de que después de este proceso democrático impecable, Bolivia iría por el camino de la paz y del reencuentro de los bolivianos, pero quedamos espantados porque en lugar de ello se genera un escenario de persecución política donde hay una manipulación de la falsa teoría del golpe de Estado, porque más bien dice el Parlamento Europeo ha habido tentativa de fraude electoral por el expresidente Evo Morales y su cúpula de gobierno, y claramente existe una manipulación de la justicia y de la fiscalía con este caso falso que genera presos políticos, genera cargos judiciales por motivaciones políticas, y dice el Parlamento Europeo lo que todos los bolivianos conocemos, que no existe un sistema de justicia verdaderamente independiente e imparcial para que las decisiones y los fallos tengan la plena confianza y credibilidad del propio pueblo boliviano. El Parlamento también europeo expresa su enorme preocupación porque tampoco ve que existe una defensoría del pueblo que esté actuando de manera independiente, imparcial y que se convierta en una verdadera defensa de los derechos humanos que están siendo atropellados y vulnerados por este abuso del poder político. De ninguna manera se puede llamar esto como un acto de injerencia, Jorge, porque en materia de derechos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial y de la fundación de las Naciones Unidas, no puede haber la soberanía de ningún país que esté por encima de los derechos humanos.
todas las soberanías de los estados están por debajo de los derechos humanos. Los derechos humanos es una agenda mundial, y así como Bolivia en varias oportunidades reclamaba la violación de los derechos palestinos, por ejemplo, por parte del Estado de Israel, igual a Bolivia se le puede cuestionar, como en estos casos, cuando están violando derechos humanos por llevar adelante persecuciones políticas, linchamientos judiciales políticos disfrazados de un caso totalmente montado, fabricado y fraguado, como es el caso golpe de Estado. Muy bien. De esta manera nos estamos aislando del contexto internacional de naciones, porque el Parlamento Europeo dice que si no se revierten estas condiciones violatorias de los derechos humanos, entonces no puede haber condiciones favorables para que Bolivia se inserte en el conjunto internacional de naciones en una época en la que necesitamos obviamente mucho apoyo por la crisis del COVID y por la crisis económica financiera. Ok, muchísimas gracias. Voy a pedirles a ambos, por favor, que por una cuestión de una administración correcta del tiempo podamos ser un poquito más breves en nuestras intervenciones. De verdad, este es un tema bien delicado, es un tema muy polémico. Hay dos visiones totalmente diferentes de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo, entonces para que podamos avanzar un poco más en las preguntas. Voy con Adolfo Mendoza. ¿Qué va a ocasionar esta resolución? ¿Tendrá alguna incidencia, tendrá algún impacto o definitivamente para el gobierno esta resolución se la rechaza y punto y se da vuelta a la página? ¿Cuál es el impacto que podría tener esta resolución? En la normativa del Parlamento Europeo y en la normativa internacional no existe posibilidad que el Parlamento Europeo apruebe sanciones contra Bolivia, y no existe posibilidad que este tipo de decisiones, que son contrarias a cualquier pensamiento y razonamiento democrático y de soberanía nacional, puedan tener algún efecto. El efecto es fundamentalmente simbólico, y es por eso que el señor Tuto Quiroga y algunas otras personas se movilizaron hasta Europa durante la anterior semana, precisamente para calentar el ambiente en torno a la propuesta que tuvo la derecha fascista y Vox, porque ellos sí fueron los que presentaron la moción que se discutió en el Parlamento Europeo. Pero además también, para poner las cosas en contexto, en el Parlamento Europeo no existe una representación de Bolivia que pueda defender con justeza los argumentos objetivos y válidos que sí nos permiten sostener que no hubo fraude y que sí hubo un golpe de Estado en nuestro país. Pero a diferencia de lo que ocurre allí, en el caso del Mercosur, por ejemplo, en el Parlamento del Mercosur ya se generó una opinión en su momento señalando que lo que existía en Bolivia era una ruptura constitucional y un golpe de Estado. En el caso del Parlamento andino, donde también participamos, se aprobó en el Pleno una solicitud para hacer la auditoría al informe de la OEA a partir de las declaraciones del señor Almagro. En todos los escenarios donde Bolivia participa y tiene voz, entonces se demuestran los argumentos y, por supuesto, que las decisiones son absolutamente distintas. Esta actitud del Parlamento Europeo, que está siendo acompañada por la derecha en Bolivia, en el fondo tiene la característica de buscar desestabilizar la democracia en nuestro país. Yo insisto, reto a demostrar aunque sea una sola prueba, que hubo el supuesto fraude. Es más, si quieren podemos debatir en este mismo momento las características inconstitucionales de la llamada sucesión de la señora Yanine Áñez. Muy bien. Lo saben los parlamentarios, y si no, que lean el reglamento. Senador, don Adolfo Mendoza, yo le tomo la palabra, podamos debatir en este momento, como usted plantea, si nos ajustamos un poquito al tiempo. La misma pregunta para Carlos Alarcón: ¿cuáles son los efectos que puede tener esta resolución? Mendoza dice no hay ningún efecto, no causa ningún efecto esta resolución. ¿Cómo ve Comunidad Ciudadana? Y después podemos entrar en una ronda muy rápida de preguntas. ¿Hubo golpe, no hubo golpe? ¿Hubo fraude, no hubo fraude? Pero primero el tema de las repercusiones. Los efectos para el país son gravísimos, Jorge. En un momento en que Bolivia necesita estar plenamente conectada y vinculada con el conjunto de los estados de la comunidad internacional, porque estamos atravesando un momento muy difícil
con la pandemia del coronavirus y con toda la secuela que genera esto para la crisis económica, de empleo, de productividad, de inserción laboral, de medio ambiente, de educación, etcétera. Entonces, el hecho de que se califique que tenemos un gobierno que en lugar de estar empeñado en resolver estos graves problemas que afligen a los bolivianos y que, como dice el Parlamento Europeo, y también lo decimos en Bolivia, se entendía que con el voto de los ciudadanos en las elecciones del 18 de octubre del 2020 ya superamos todos los problemas anteriores para colocar al país en la ruta del crecimiento, de la paz, del reencuentro y del pleno desarrollo. Y en lugar de eso, hasta los propios votantes masistas yo creo que se sorprende porque están viendo otro libreto y otra película completamente negativa y destructiva para el país en el plano interno y en el plano internacional. El mensaje que nos está diciendo el Parlamento Europeo es, o sea, qué bonito, cuando se trataba de ir a las elecciones con el candidato Arce Catacora para que gane la presidencia como efectivamente la ganó, no había golpe de Estado, el Tribunal Constitucional era una maravilla, el Tribunal Electoral era otra maravilla, el Parlamento dominado por 2/3 del MAS era otra maravilla, y cuando ya gana la presidencia resulta que el propio presidente del Estado, violando su propia investidura de la cual él nace como presidente, cambia totalmente la explicación de los hechos, y para él todo lo que no era anteriormente se convierte en golpe de Estado, en autoridades de facto. El propio presidente de la Corte Electoral, que fue ratificado hasta este momento por él, según su criterio era una autoridad de facto, pero le dejó que administre las elecciones subnacionales. Entonces el Parlamento Europeo dice, esto es una total contradicción, porque si hubiera habido golpe de Estado, no debería haber participado ni siquiera en ese proceso electoral Arce Catacora, que fue avalado por la ONU, por la Unión Europea y por los propios organismos de derechos humanos de la OEA. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, no tengo más tiempo. Podemos entrar a una participación muy rápida respecto al tema de ¿hubo golpe, no hubo golpe? ¿Hubo fraude, no hubo fraude? ¿Con qué queremos comenzar? A ver, don Adolfo Mendoza, ¿hubo golpe, no hubo golpe? Yo simplemente voy a poner uno de los tantos ejemplos y argumentos para sostener las características del golpe de Estado en nuestro país. En el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del Senado se establece con claridad que para la sustitución y para pensar en una modificación de la representación en el Senado, se tiene que convocar a directiva para ver la sucesión constitucional, que es un hecho permanente y no solamente temporal. Se tiene que establecer una redistribución de los puestos en la directiva de la Asamblea Legislativa y por supuesto en el Senado. Y el propio reglamento señala que la fuerza mayoritaria es la que debe tener la presidencia. Esto nunca ocurrió. Lo que ocurrió fue una autoproclamación de la señora Yanine Áñez, sin quórum reglamentario, sin absolutamente ningún criterio legal y constitucional. ¿Cómo es posible que una fuerza política que obtuvo muy pocos votos en las elecciones presidenciales del 2014 pueda hacerse del gobierno por sucesión? Este es nada más uno de los ejemplos que demuestran la existencia del golpe de Estado. Pero además es necesario afinar algunos criterios de interpretación. A mí me impresiona el desconocimiento de la normativa interna en Bolivia por parte de la derecha de Comunidad Ciudadana, de Creemos, porque llegan al extremo incluso de olvidarse que hay un momento de paso siempre de recuperación de la democracia institucional desde un gobierno de facto hacia uno democrático, y esto pasa por las elecciones. Es lo mismo que ocurrió en nuestro país en 1979 con el señor Matus Bush. No se cerró el Congreso y hubo un pequeño momento de transición para la recuperación de la democracia. Pero además, insisto en el concepto inicial, no ha aportado Comunidad Ciudadana, el señor Carlos Mesa, el señor Almagro y todos los que dicen que hubo un escandaloso fraude, no han aportado ni una sola prueba. Y sobre ese tema específico, si quieren, podemos armar un debate. Que sean serios. Muy bien, don Carlos Alarcón, ¿hubo golpe o no hubo golpe? Te voy a leer
el párrafo corto del Parlamento Europeo que te da la respuesta a tu pregunta. Dice, subraya que de conformidad con la Constitución boliviana, la expresidenta Áñez cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado, al colmar el vacío presidencial provocado por la dimisión del expresidente Evo Morales tras los disturbios violentos desencadenados por la tentativa de fraude electoral. Destaca que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia respaldó la transferencia de poderes a Yanín Áñez. Toma nota de que las elecciones celebradas el 18 de octubre del 2020 se celebraron sin incidentes y con plenas garantías democráticas, y que además hubo un traspaso totalmente pacífico y democrático del poder a favor del actual presidente y vicepresidente, que ellos mismos se tiran un disparo al pie cuando afirman que ha habido golpe en la elección de la que ellos han surgido. Ahora, el tema central de esto, Jorge, es que cuando nos piden la prueba, cuando se estaba desenvolviendo el juicio que se llama el fraude electoral 2, y cuando ya se aportaron por parte de Carlos Mesa todas las pruebas concluyentes, partiendo de la auditoría de la OEA, avalada, como dice el Parlamento Europeo, por la Unión Europea, resulta que lo extinguieron los fiscales y jueces masistas el proceso por fraude electoral, o sea, al canasto de la basura las pruebas del fraude, y más bien los liberaron a los vocales que, según las acusaciones iniciales, habían participado del fraude el año 2019. Entonces, o sea, qué bonito, ¿no? Quieren pruebas, cuando ellos extinguen el proceso, se dan una amnistía a ellos mismos. Ese es el mayor acto de corrupción de un Estado, cuando abusas de la majestad del Estado para darte una amnistía a ti mismo, para que ya no se investigue el fraude electoral como consecuencia de los hechos del 2019, y resulta que ahora nos vienen a pedir dónde están las pruebas del fraude. 2 servidores clandestinos, actas falsificadas, fraguadas, y un solo país que tenga 2 servidores clandestinos fuera del oficial. Ese solo hecho basta pues para anular cualquier proceso electoral, y todavía vienen a tener en la cara para decir que no ha habido fraude electoral. Permítame, don Carlos, mire, de verdad que está muy bueno el tema. Yo les propongo algo, y ojalá que me lo puedan aceptar, Adolfo Mendoza, Carlos Alarcón. Esto requiere un poquito más de tiempo, y yo les pido, no sé si están de acuerdo ustedes, que podamos hacer este debate sobre el golpe de Estado. ¿Hubo o no hubo golpe? ¿Hubo o no hubo fraude? Y lo hagamos mañana acá en nuestros estudios. No sé si están dispuestos ustedes. Con todo gusto. Voy uno por uno porque no. Voy uno por uno porque si no, no los escucho. Perdón, don Adolfo, permítame. Generar las pruebas. Permítame, por favor. No lo escucho, sino lo que pasa es que como estamos por el tema este del internet, se distorsionan las voces. Hacemos mañana este debate, Adolfo Mendoza, Carlos Alarcón. ¿Acepta don Adolfo Mendoza? Más bien el que he propuesto el debate soy yo. Por supuesto que tengo que esperar que el señor Alarcón acepte. Con todo gusto acepto el debate y que vengan aquí a mostrar las pruebas del supuesto fraude. Pero además lo que escandaliza en este momento es que Carlos esté prestándose argumentos de la derecha fascista de Vox para sostener lo que está mencionando. Es decir, que no existe capacidad aquí, sea porque ellos fueron los socios del golpe de Estado. No lo sé, pero lo cierto es que es escandaloso que se presten argumentos de la derecha fascista europea para venir aquí a sostener que hubo fraude y que no hubo un golpe de Estado. Debatamos mañana. Muy bien, debatamos mañana, pero acá en nuestro estudio, porque es otra cosa, porque con el tema del internet ustedes saben que es un poquito más complicado. Don Carlos Alarcón. Por alusión, ese es el cliché que siempre utiliza el más de la derecha, del fascismo, que ya ni ellos mismos se lo creen, porque cuando se trata de justificar sus peores aberraciones usan esos eslogans que no sirven de nada. Por supuesto que estoy dispuesto al debate y te voy a demostrar, pero con churris, de que obviamente lo que ha habido ha sido un fraude electoral y no puedes hablarse ni siquiera de golpe, cuando el propio presidente que está ahora en la presidencia, feliz y contento, se basa en ese golpe para llegar al poder del Estado, y cuando estaba el supuesto golpe no dijo nada, por favor, o sea, eso es por sentido común.
Mañana a las... 11 meses tuvieron para presentar pruebas y no presentaron absolutamente nada. Solo se basan en el informe del señor Armando, que académica y estadísticamente es un desastre. Ellos anunciaron desaparecer con sus jueces y fiscales masistas. El proceso por fraude, ni siquiera dejaron que termine la etapa preparatoria. Mañana a las 10 menos 10 va a continuar esta discusión. Mañana, viernes a las 10 menos 10 vamos a continuar esta discusión, pero esta vez en nuestros estudios va a estar don Adolfo Mendoza y estará Carlos Alarcón. Ambos nos han aceptado esto. Esta discusión va a continuar el día de mañana. A las 10 menos 10 de la noche estaremos con ambos para hablar sobre el tema del golpe, sobre el tema de si hubo o no hubo golpe, sobre el tema del fraude, si hubo o no hubo fraude, y por supuesto sobre las repercusiones que van a continuar de esta resolución de del Parlamento Europeo. A ambos, muchísimas gracias. Mañana tendré el gusto de estrecharles la mano acá en nuestros estudios. Muchas gracias. Gracias a usted, y viajo expresamente mañana para el debate. Expresamente me haré presente en La Paz. Por favor, muchísimas gracias. Además que Cadena Red Nacional sale para todo el país, así que este será un debate para todo el país, de cara a todo el país. Les agradezco muchísimo a ambos por estar acá con nosotros. Señoras y señores...